Bueno, en el trabajo siguiente, o trabajo integrador, vamos a estudiar las consecuencias de las leyes de Kirchhoff y lo vamos a hacer en particular sobre un circuito que fue simulado por un software, por un programa de computadora, donde van a ver en el resto del video cómo es la forma de ese circuito. Y también se ha hecho sobre una base de prueba y lo vamos a llamar el circuito real. Para que quede claro, las leyes de Kirchhoff fueron repasadas y estudiadas en la clase número 11 y bueno, el que no lo tenga claro, le recomiendo volver a verla. Una vez entendidas las leyes de Kirchhoff, este trabajo integrador que se haga con estos dos circuitos servirá, bueno, para hacer el recuperatorio de diferentes trabajos prácticos anteriores. El circuito simulado por software tiene ya sus valores de resistencias y la fuente que se aplica es de 9 voltios. Van a tener que ver, digamos, parar el video y ver cuáles son los valores de resistencia aplicados. Y en el circuito de conexión sobre la base de prueba se ha hecho la medición y se observa en el video los valores que han sido capturados por video, que muestra el instrumento que se utiliza para medir. En ambos casos el objetivo es poder determinar las corrientes, la corriente total del circuito, las corrientes de las mallas, para poder hacer el cálculo de las caídas de tensión. Si esas caídas de tensión se aproximan a los valores observados en el simulador y en la conexión real, entonces ese trabajo es digamos el que refleja cómo se ha aplicado correctamente las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm y ese tipo de cosas. En la imagen podemos observar la plataforma de pruebas, esta base que tiene todas estas perforaciones. Las perforaciones en este sentido están conectadas entre sí y las que están en el extremo están conectados a lo largo. Aquí en este punto vemos la batería, estamos usando una batería de 9 voltios. Allí al fondo tenemos una llave simplemente para prender y apagar, las conexiones de cable, y aquí vemos por ejemplo una resistencia de uso en electrónica. Esta resistencia es la resistencia considerada como R1 de 10,1 K, o sea 10.100 ohm. La segunda es la resistencia llamada R2, que tiene 0,46 megaohm. Luego viene esta otra resistencia, que es la resistencia 3 de 32 kilo ohm. La resistencia 4 de 176 ohm. La resistencia 5 de 9,92 ohm. Y la resistencia 6, que vemos acá, de 31,8 kilo ohm. En esta parte vamos a ver a través de un simulador online de circuitos el mismo circuito que estamos analizando para verificar a través de cálculos y mediciones que se cumplan las leyes de Kirchhoff y que los valores obtenidos sean aproximadamente igual en los tres métodos, tanto en forma analítica, por cálculo, por medición real y por esta simulación. Aquí tenemos por ejemplo la resistencia que es la que denominamos resistencia 1,
en la medición daba 10.134 ohm, o sea 10,134 kilo ohm. Acá pone el simulador 10,1 K, que representa kilo ohm, ¿sí? No pone el omega. Acá son 32.060, lo redondea a 32.100. Y bueno, hace cierto redondeo, digamos, pero en definitiva, al igual que las calculadoras, siempre utilizan el verdadero número que nosotros le pusimos. O sea, el número que le pusimos es el que ellos van a utilizar. Y la tensión de la fuente es 9 voltios. Bien. Entonces, yo voy a iniciar la simulación de cómo circula la corriente. Y acá podemos observar, un poquito más de velocidad, cómo la corriente sale del positivo, llega a este conjunto de resistencias, se divide, así, ¿sí? O sea, gráficamente vemos que se cumple la ley de Kirchhoff de las corrientes, ya lo vamos a analizar mejor, y aquí se juntan, porque aquí hay otro nudo, y retorna a la fuente. Veamos, por ejemplo, para comparar con las mediciones, qué valor de tensión tenemos sobre esta resistencia. Para eso yo necesito colocar dos cablecitos, un cable acá, uno acá, y agregar lo que llamamos un voltímetro o sonda le llama, y medimos. Acá tenemos 183,97 milivoltios. Luego, considerando todo esto como un solo bloque, voy a hacer una medición entre este punto o este nudo y este otro. Voy a agregar un cable, otro cablecito y un voltímetro. Aquí me marca 290 milivoltios. Vamos a ver cuánto cae de tensión sobre esta resistencia sola. Agrego los cables, voy a agregar un voltímetro y tenemos, bueno, acá me da negativo porque lo puse al revés al voltímetro. Lo voy a sacar, lo voy a poner, vamos a poner bien, el positivo está de este lado y me da 8,525. O sea, la mayor caída de tensión está acá. Pero ¿qué tiene que cumplirse? Según la ley de Kirchhoff de los voltajes, en una malla cerrada, y suponiendo que la malla es solamente este borde exterior, así, esa sería una de las mallas, lo que debería ocurrir es que sumar este voltaje, más este voltaje, más este voltaje, me tendría que dar el valor de la fuente. Bueno, vamos a hacer eso, entonces vamos a pasar los milivoltios a voltios. Esto significa correr la coma 3 lugares hasta acá, o sea, me queda 0,183. En este caso correr 3 lugares, 1, 2, 3, 0,290 y 8,5 voltios está ahí. Bueno, veamos cuánto da. Vamos a usar la calculadora. Este valor 8,525, le vamos a sumar este valor 0,290, lo sumo así porque estamos sumando voltios, y le vamos a sumar 0,183. Bueno, con más decimales esto daría exactamente 9 voltios. ¿Sí? Entonces, comprobamos, por lo menos en el simulador, que la ley de Kirchhoff de los voltajes se está cumpliendo. ¿Qué pasaría si hubiera considerado que la malla fuera por el lado interior? Así y así, o sea que la malla sea esta. Bueno, sería exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque este par de resistencias y este par de resistencias, entre sí, entre los dos pares, o sea, entre este lado y este lado, tienen la misma tensión porque están en paralelo, ¿sí? O sea, yo lo pensé primero por fuera
y me dio eso, pero si lo pienso por dentro solamente, me va a dar lo mismo, porque la tensión entre el nudo y el nudo, ya sea para este lado o para este lado, siempre sigue siendo los 290 milivoltios. Bien, este es el trabajo integrador en el que vamos a trabajar sobre las leyes de Kirchhoff y tenemos las siguientes consignas. Calcular en el circuito correspondiente, o sea, en el circuito que vimos tanto en el simulador como en la conexión real, utilizando el circuito simulador, por ejemplo, vamos a realizar los cálculos correspondientes para calcular la corriente total. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay que reducir al circuito equivalente más simple, viendo que tenemos resistencias en serie, en paralelo, o sea, básicamente es un circuito mixto. Una vez reducido todo ese circuito a una sola resistencia equivalente, aplicaríamos la ley de Ohm y calcularíamos la corriente total de la fuente. ¿Sí? Ese sería el primer paso. El segundo paso, determinar las caídas de tensión en las resistencias de las mallas. Me estoy refiriendo, nosotros tenemos un circuito así, aquí hay otra resistencia, aquí hay otra, así, aquí hay otra, y después sigue, y aquí había otra. Lo que digo es que nosotros en el punto número 1 calculamos la corriente general que viene de la fuente y sabemos que se va a dividir. Se va a dividir así. A esta la vamos a llamar I1 y a esta la vamos a llamar I2. Nosotros necesitamos saber cuánto valen estas corrientes, la I1 y la I2, para que cuando circule por este lado podamos encontrar las caídas de tensión. Se las voy a dibujar acá, la caída de tensión que esté en esta resistencia, o sea, el voltaje que aparezca en esta resistencia, y el voltaje que aparezca en esta resistencia. ¿Sí? Acá vamos a tener un voltaje V1 y acá un V2. En la simulación, nosotros sabemos cuál es el voltaje que está entre este punto y este punto. ¿Sí? Este voltaje es conocido porque lo vemos en la simulación. Con ese valor que tenemos ahí, deberíamos encontrar que el valor encontrado de V1 y V2 debería sumar este valor que se ve en la simulación. En principio. Ahora, también se puede, como dije al principio, calcular con la ley de Ohm el V1. Por ejemplo, el V1 sería la corriente I1, que hay que encontrarla, por la resistencia esta. Por ejemplo, esta resistencia iría acá. Y la V2, que sería esta, sería la corriente I2 por esa resistencia, esta que está acá. Ese valor. Esos valores los tienen. ¿Sí? Entonces, si nosotros calculamos con los valores del simulador, vamos a obtener un resultado. Entonces, si lo calculamos con los valores de las mediciones reales, vamos a tener otro resultado, que van a ser muy parecidos. Debieren ser muy parecidos. Entonces, determinamos las caídas de tensión en las resistencias de las mallas, y esto lo vamos a hacer, como les acabo de explicar, de dos maneras. Lo vamos a hacer por el circuito simulado, el simulado, y lo vamos a hacer por el circuito real, digamos. En el circuito simulado tenemos los valores
de resistencia y tenemos los valores de tensión que se miden. Bien. Todo eso nos sirve para calcular las caídas de tensión. Utilizamos los valores de resistencia, de corriente calculada, y nos tiene que dar similar a lo simulado. Y nos tiene que dar muy parecido a lo real. Hacemos el cálculo también del circuito real con las mediciones que se ven en el video. Entonces son dos cálculos, uno con el circuito simulado y uno con el circuito real. Después se hace la comparación para ver cuál es la diferencia. Debería ser mínima la diferencia. Acá en el punto 3 dice encontrar la caída de tensión en la resistencia en paralelo, de nuevo, con el circuito simulado. En este caso solamente vamos a usar el circuito simulado y tenemos que obtener por cálculo lo mismo que se ve en el video, ¿sí? O muy parecido. Acá ayuda, dice, encontrar primero cómo se dividen las corrientes en los nodos y luego aplicar la ley de Ohm. Bueno, más o menos eso es lo que les estaba explicando recién. Y comparar los resultados de mediciones en simulador y explicar más o menos cuál es la diferencia y por qué puede ser esa diferencia. En general, el por qué tiene que ver con la precisión del instrumento para medir y cómo redondea el simulador a veces para hacer cálculos y cuentas. Este sería el trabajo integrador que deben hacer.